Las intenciones educativas, el nudo gordiano del currículo. Entrevista a César Coll. Nos encontramos con el doctor César Coll, quien es un conocido catedrático emérito de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona, en España. Sin lugar a dudas, ustedes saben que César Coll es el psicólogo de la educación en el ámbito de habla hispana más reconocido y más trascendente en las últimas décadas, en la diversidad de campos en los que él ha teorizado, ha escrito y ha intervenido, como son el currículo, el estudio del aprendizaje en contextos escolares y las tecnologías digitales en la educación. Sabemos también que el doctor Coll ha sido un partícipe importantísimo, un artífice más bien, deberíamos decir, y un referente clave en importantes reformas curriculares en España, que han sido también reformas modélicas para diferentes países de América Latina, incluido el propio. Podemos decir que él participó desde los años 90 en la reforma curricular de la LOCSE y recientemente en la de la LOM-LOE. Su trayectoria es impresionante, su trabajo también lo es, muy prolífico. Simplemente aquí mencionamos estas 5 obras, probablemente algunas de las que más impacto han tenido en el campo del currículo. Precisamente Psicología y Currículum, los contenidos en la reforma, el constructivismo en el aula, psicología de la educación virtual y personalización del aprendizaje. Queremos platicar con César Coll, pues una diversidad de temas tan inquietantes sobre los aspectos y tópicos curriculares, y tal vez iniciaríamos con esto de los niveles de concreción y el tránsito curricular, que fue una discusión que ya él había aperturado. Volvemos de nuevo a ese contexto de la reforma curricular de los años 90, junto con un destacado equipo de colegas, psicólogos, pedagogos, sociólogos de la educación, que ya habían planteado que existen niveles de concreción distintos. Hay una serie de tránsitos por los que pasa el currículo de las instancias centrales para llegar a las aulas y poder lograr precisamente esa concreción. Nos gustaría saber qué consideraciones tiene hoy en día el doctor Coll al respecto, sobre todo porque él afirma que existe la necesidad de un marco curricular compartido. Eso es innegable y es ineludible, pero cada vez con una mayor autonomía en los centros escolares. ¿Cómo conciliar estos aspectos? Yo diría, hay dos posturas que yo creo que son un poco erróneas y que desgraciadamente han estado dominando los debates curriculares, y es el famoso de arriba abajo o de abajo arriba. Digamos, pues mire usted, ni de abajo arriba ni de arriba abajo. Justamente como yo, al menos yo pienso, es mi punto de vista, que como la educación, como práctica, la educación formal, como práctica social, existe porque queremos garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a unos aprendizajes que consideramos fundamentales, tiene que haber un marco común compartido. Me es igual, digamos, por un país, por una región, me es igual. No estoy ahora hablando de... Pero tiene que haber un marco compartido para todos. Pero para que pueda haber un marco compartido para todos, es necesario respetar las diferencias. Y para que se puedan respetar las diferencias, este marco compartido tiene que ser mínimo, porque el currículum no va de arriba a abajo, aunque haya ese marco compartido. En cada nivel, el currículum no es que se aplique, sino que se reconfigura, se reconstruye, se reconstruye. Y esa reconstrucción, se quiera o no, acaba repercutiendo sobre el marco único. Y en este ir y volver, digamos, es donde se produce realmente el proceso de construcción curricular. Por eso yo soy partidario también de un marco mínimo compartido y de una gran autonomía en centro, lo cual no es menor, porque eso implica estrategias y recursos de formación, de acompañamiento del profesorado, de equipamiento, de infraestructura, es decir, de condiciones para que se pueda ejercer la autonomía curricular con el fin que tiene justamente, que es
ajustar el currículum a las necesidades concretas de cada contexto del que tienen los aprendices en cada contexto particular y que solamente los profesores que trabajan ahí y las personas pueden saberlo. Porque no hay ningún marco que pueda anticipar cuáles son las necesidades de los alumnos y alumnas, qué sé yo, de no sé qué barrio de Ciudad de México. Eso solamente lo saben los profesores y personas que allí trabajan. Pero los profesores y personas que allí trabajan tienen que ser conscientes de que aparte de ajustar su actuación a las necesidades de aprendizaje de esos niños y niñas, tienen la obligación social de asegurar que esos niños y niñas adquieren unos aprendizajes necesarios que les van a permitir no estar solo en el barrio, sino moverse por toda la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Y eso es complicado, pero como tú decías, es el nudo gordiano del currículum, claro. Otro tópico de mucho interés que de hecho da sentido al evento donde estamos presentando esta entrevista con el doctor Cole, nos lleva a qué tenemos que hacer para repensar la formación docente, dado que siempre la formación de los profesores y su participación en las reformas curriculares termina siendo la agenda pendiente. ¿Cómo repensar esa formación docente? ¿Cómo lograr que sea realmente una formación docente eficiente, exitosa, satisfactoria, productiva, tomando en cuenta los alcances y las limitaciones de la educación escolar y entendiendo que el aprendizaje escolar es un problema social que trasciende a la institución escolar? Siempre que hay una reforma curricular, una reforma educativa, hay dos temas que son cruciales porque están íntimamente relacionados. Uno es el tema curricular y otro es el tema de la formación del profesorado. ¿Por qué? Porque el profesorado se ha de formar para impartir un currículo. Entonces, es imposible plantear un acompañamiento, una ayuda, una formación del profesorado sin plantear para qué es eso, para impartir qué currículum, cuáles son las exigencias que requiere o cuáles son, para decirlo en tus términos, las competencias que necesita adquirir el profesorado para poder impartir ese currículum, sea cual sea ese currículum. Por lo tanto, el problema es que formación del personal y currículum van juntos. Es imposible. ¿Cuál es el problema? Que no solamente en México, Frida, en todos los países y en España también, y en particular, generalmente cuando se piensa en una reforma curricular, no se piensa en que eso requiere al mismo tiempo una reforma de la formación del profesorado inicial y en servicio. Pero la inversa también es cierta. Cuando se hacen propuestas de formación de profesorado, muy a menudo no se tiene en cuenta que ese profesorado se le forma, digamos, para impartir un currículum determinado, te lo diré de una manera quizá que yo prefiero, se le forma para promover en el alumnado la realización de unos determinados aprendizajes. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esas dos cosas van juntas y rara vez en España no se ha hecho. Lo siento, pero he de decir, y mira que tú sabes Sí. que yo he participado en reformas y tal, y no se ha hecho. Y no es un problema solo o de México o de otros países latinoamericanos, es un problema, digamos, en general. Y solo algunos países que por casualidad mira por dónde. Son los países que luego, independientemente de que estés de acuerdo o no con las pruebas de rendimiento y de comparación internacional, luego son los que mejores resultados sacan, digamos, en todas las evaluaciones, que son los países en donde realmente se cumplen dos condiciones. Uno, que esta formación, las reformas curriculares y la formación del profesorado van de la mano. Y dos, no es únicamente la educación escolar y la escuela la que tiene la responsabilidad de formar a los nuevos miembros de la sociedad, sino que la escuela forma parte de una red de contextos de actividad donde los niños y las niñas también aprenden y aprenden en conjunción con aquello que se aprende a la escuela. Dicho de otra manera, es que las pruebas PISA, como decimos, tú me lo has oído decir otras veces, no miden lo que la escuela enseña, miden lo que la sociedad es capaz de conseguir que sus miembros aprendan cuando llegan a los 15 años, incluida la escuela, pero no solo la escuela. Entonces, claro, la red esta que tiene que ver con lo de la nueva ecología del aprendizaje, entre un alumno o una alumna de 10 años
que forma parte de una familia, que tienen hábitos de lectura, que los fines de semana se van a ver museos, que realizan, digamos, excursiones por la naturaleza, que viajan, digamos, que ven un determinado tipo de películas, que utilizan los ordenadores, las tablets y los móviles de una determinada manera. Y otra, digamos, que los fines de semana se van a un centro comercial, que no viajan nunca si no es... Tú los pones a los dos en la misma escuela y con los mismos profesores y lo que aprenden es completamente diferente, porque no se aprende solo en la escuela. Y lo que se aprende en un sitio y las experiencias de aprendizaje que se tienen en un sitio tienen un impacto sobre lo que se aprende en otro sitio y las experiencias de aprendizaje en otro sitio. Entonces, claro, el problema educativo es que no es un problema solo, digamos, de la escuela, es un problema social. Un tema muy controvertido es el de la autonomía del docente y de los centros escolares. ¿Cuál es tu perspectiva, César? A los centros y al profesorado a que hagan lo que puedan con los recursos que tienen en el contexto en el que se encuentran, eso no es autonomía para mí, eso es dejadez. Eso es dejadez de responsabilidad por parte, digamos, de las administraciones. Claro, eso no es autonomía. Autonomía es dejar que los centros y los profesores puedan realmente, porque son los únicos que saben cómo hacerlo, dar respuesta a las necesidades de aprendizaje del alumnado que tienen y proporcionarles al profesorado los recursos, el equipamiento, la formación y el apoyo para que puedan hacer eso. Si no, no es autonomía, es dejadez, es abandono. Algo más, otro tema que no solo es controvertido, sino parece ser que ha sido mal comprendido, el de las competencias en el currículo. ¿Cuál es tu posición, César? Porque sabemos que desde el socioconstructivismo has hecho planteamientos muy claros, específicos al respecto. ¿Y por qué desde esa mirada consideras que se supera la visión de capacidad situada que es antecedente a esta visión de competencias que tú planteas? Un concepto de competencia como un concepto que remite al hecho de que lo importante no es solo aprender, sino aprender cosas que luego puedes utilizar, aplicar y que te pueden servir para actuar sobre la realidad y modificarla. Ese concepto de competencia enlaza perfectamente, digamos, con todas las visiones del aprendizaje propias de las llamadas pedagogías centradas en el aprendizaje y en el aprendiz que se han venido sucediendo y elaborando desde principios del siglo, digamos, XX e incluso antes. Es decir, yo creo que el problema en educación es que muchas veces nos quedamos demasiado en las palabras. Yo, digamos, cuando alguien me habla de competencias, digo, a ver, ¿tú qué entiendes por competencia? Porque según lo que entienda por competencia, yo también estoy en contra. Pero no me importa, digamos, la palabra, lo que me importa es lo que hay detrás. Tal como yo entiendo la competencia requiere funcionalidad. Primero, aprender cosas, ¿vale? Segundo, no quedarse en aprender cosas, sino en aprender a utilizarlas, que quiere decir que en situaciones concretas yo soy capaz de recuperar ese conocimiento, articularlo, contextualizarlo y convertirlo en algo que me permite afrontar esa situación. Cuando yo hago esta visión, ni se opone a aprendizaje de contenidos, ni es más neoliberal o no que cualquier otro aprendizaje, ni es más, es decir, no entiendo ese discurso, que es un discurso que es cierto cuando se aplica a determinadas visiones de las competencias, pero que no cuando se aplica a las competencias en general. Entonces yo diría, por favor, en educación ganaríamos mucho si en lugar de cuando iniciamos apasionados debates sobre conceptos de ese tipo, nos esforzáramos un poquito en decir cómo lo entendemos cada uno, porque igual resulta que estamos más de acuerdo de lo que parece. Si en lugar de discutir sobre palabras, discutimos sobre lo que hay detrás de las palabras, es decir, sobre lo que las palabras aportan, que son significados. Entonces, claro, yo siempre digo, y luego hay otra cosa que también es importante. En educación estamos muy acostumbrados a presentar cada nueva propuesta como la buena que invalida todas las anteriores, ¿verdad? Eso es falso. O sea, las competencias no han venido para acabar con las capacidades.
Como tú recordarás, los movimientos constructivistas en los que se basaron las reformas curriculares de los años 90 hacían referencia a la importancia de una entrada para concretar las intenciones educativas por capacidades y por contenido. Pues bien, las competencias lo único que son es un pasito más en esta dirección de decir, sí, sí, muy bien, pero lo importante no es únicamente desarrollar capacidades y aprender contenido, lo importante es que estas capacidades que se desarrollan y estos contenidos que se aprenden, luego se pueden hacer funcionales y poner la funcionalidad en primer plano, en poder poner el uso del conocimiento para hacer frente a la realidad y transformarla y mejorarla, digamos, como primer y objetivo fundamental. Para mí son eso las competencias. Entonces, con otros conceptos de Bueno, competencia yo no discuto. A mí lo que me gusta, digamos, del concepto de competencia desde una perspectiva como la que te señalaba, es que por una parte pone el énfasis en la funcionalidad del aprendido y la significatividad de lo aprendido, y por otra parte supera aquella otra discusión terrible que arrastramos desde hace tantísimo tiempo de si aprender capacidades o competencias es igual o contenidos. Y los contrarios a las reformas constructivistas, tú recuerdas que ya decía, no, porque es que como se quieren desarrollar capacidades, entonces se infravalora el aprendizaje de contenido. No, oigan, no. Una competencia requiere primero aprender determinados contenidos. Luego, digamos, organizarlos, estructurarlos y reconstruirlos en una situación determinada para hacerlos funcionales. Por lo tanto, no se opone a aprendizaje de contenido. No se opone en absoluto. ¿Quién sabe quién es el mejor físico? No el que sabe más fórmulas, pero es el que sabe muchas formas. El buen físico sabe mucha física. Lo que pasa es que además de saber mucha física, sabe utilizar esa física, digamos, para actuar sobre la realidad, para hacer propuestas, para modificar. Ese es el buen físico. No quien sabe mucha física porque se sabe todos los libros de física. ¿De acuerdo? Pero tampoco, digamos, el manitas que sabe mover las cosas y que sabe hacer funcionar las cosas. El físico tiene mucho conocimiento, pero mucho conocimiento, y además es capaz de utilizarlo en situaciones en las que ese conocimiento es relevante y permite afrontarlas y modificarlas. Ese es el buen físico. Y lo mismo con todo. Es absurdo decir que se van a desarrollar competencias y que ya no importan tanto los contenidos. ¿Cómo no van a importar? No es posible desarrollar competencias sin aprender muchos contenidos. Lo que pasa es que no basta con aprender, tal como se entiende tradicionalmente, aprender de memorizar. Aparte de aprenderlos, hay que articularlos, movilizarlos y contextualizarlos y hacerlos funcionar. Y eso es para mí el interés del concepto de competencia tal como yo lo entiendo, ¿no? Que es una visión, que yo diría, socioconstructivista y situada de las competencias, que se opone a visiones más cognitivistas, como podría ser esa que tú dices, de capacidades situadas. Es una visión, en fin, parte ideológica que no responde a lo que hoy en día, digamos, sabemos y que no resuelve el problema de los contenidos, por lo que, igual me equivoco, pero por lo que infiero a partir de la expresión, ¿no? O hay visiones también muy conductistas de las competencias, que yo no comparto en absoluto y que nos retrotraen a los currículos por objetivos. Bueno, todo eso a veces se presenta también como currículum por competencias. Simplemente para mí no es esa la visión de las competencias o el planteamiento de competencias interesante, que es interesante es lo que señalaba. Pero eso ha pasado siempre con todas las propuestas. ¿Tú recuerdas cuando se proponía utilizar la psicología genética como referente para la educación? ¿y hasta qué punto las tecnologías digitales y en concreto la inteligencia artificial incidirán en la transformación de la educación y por ende en hacernos replantear el currículo escolar? Cada tecnología nueva comporta sus riesgos y sus ventajas. Tiene sus aspectos positivos y sus aspectos peligrosos. Que al final acaben dominando unos u otros depende de los usos que se hagan. Cuanto más potente es la tecnología, mayores son los riesgos y mayores son también los posibles beneficios, los posibles riesgos y los posibles beneficios. Con la inteligencia artificial yo pienso que sucede eso. Yo creo que va a transformar
no la que tenemos ahora, la inteligencia artificial generativa basada en los modelos de lenguaje amplio, no, digamos, pero eso es el punto de partida de algo, digamos, que va a permitir realmente, que va a obligar realmente a replantearnos, no sé cuáles, pero muchas cosas. Porque, por ejemplo, en personalización. Hoy en día la inteligencia artificial yo creo que no puede personalizar, al menos como yo lo entiendo todavía, en el sentido, digamos, de no no hacer una analítica de datos y ajustar la enseñanza a eso, sino realmente personalizar en el sentido de ayudar a identificar intereses, a proseguir intereses, a reflexionar, digamos, pero no tardará mucho en que sea posible eso. Y cuando sea posible eso, todo aquello que hoy en día nos parece tan difícil cuando hablamos de personalizar el aprendizaje y decimos, no, es que claro, con una clase de 30 o 40, ¿cómo se puede personalizar? Eso va a suponer un vuelco radical, porque realmente se va a poder hacer si se usa de una determinada manera, porque lo que no va a hacer nunca la tecnología es sustituir a ese profesor, profesora, que son quienes deben garantizar que las intenciones educativas, volvemos al principio, que se persiguen, se cumplan. Y por lo tanto el problema continuará estando en las intenciones educativas. ¿Qué intenciones educativas perseguimos y cómo utilizamos esas tecnologías para alcanzar mejor esas intenciones educativas? Bueno, nos gustaría cerrar con lo que yo me atrevo a llamar una píldora de sabiduría, porque para desenredar ese complejo nudo gordiano del currículum que hemos estado discutiendo, me gustaría conocer desde la experiencia de alguien que ha estado en el meollo del asunto de los procesos curriculares, como es el doctor Cole, con una amplia perspectiva del saber hacer del currículum. ¿Qué nos podría compartir respecto a cómo lograr realmente la concreción de esas intenciones educativas en los proyectos curriculares hoy en día? Te marca porque es como estar al frente o participar en un proyecto, digamos, de reforma curricular desde la administración, porque ahí es, o cuando trabajas en un centro, la experiencia de que tú puedes tener muy claro lo que hay que hacer, pero no tiene sentido imponerlo si los demás no lo ven, los que lo tienen que hacer. Y cómo, aunque tú tengas clarísima la opción que sería mejor tomar, no es la mejor, porque la mejor, digamos, es la que se puede asumir por el conjunto de los actores. Y cómo tienes que renunciar, digamos, en aras de lo mejor a lo excelente que sería para ti. Y tienes que renunciar a aquello que tú crees que sería mejor en aras de lo que piensas que puede ser y que se puede hacer. Y eso es un aprendizaje muy interesante para los para cuando se trabaja en currículum o en políticas, digamos, en el ámbito de políticas, me es igual, políticas curriculares o políticas educativas, ¿no? Es decir, tú puedes estar convencido de que tienes la razón. Y es más, tenerla. Y en cambio, si te empeñas en llevar eso tal cual e imponerlo, probablemente el resultado será malo. Y eso es una contradicción muy, formativamente es muy importante, porque te sitúa en ese plano que decíamos de la puesta en práctica, ¿no? No basta con tener la razón para hacer una buena política, no basta con tener, digamos, la verdad académicamente hablando para hacer el bien, no basta con eso. Hay que tener en cuenta, digamos, qué es lo que la condición, el contexto, la realidad, los otros piensan, pueden y te permite hacer. Porque querer hacerlo mejor a veces que lleva a lo malo en lugar de a lo bueno.